Me parece que ya comenzamos el tema de paradigmas, ¿cierto? Ya empezamos con eso, ¿no? Vamos a dar un poquito de contexto, repetito nuevamente. Paradigmas. Bien. No se ve. Bueno, habíamos visto la definición de la palabra paradigma, donde tenemos una acepción que es un ejemplo o ejemplar, y otra acepción que es teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para el paradigma newtoniano. ¿Sí? Y la sección 3 y 4 tiene que ver más con la parte lingüística. Bueno, entonces, un paradigma lo vamos a asumir como un marco de referencia que tiene ciertas reglas, ciertas normas para la programación, aquí en nuestro contexto de computación. Vimos también algunas definiciones más puntuales sobre paradigma, ya lo platicamos la clase anterior. Y también dijimos que vamos a usar dos tipos de paradigma. ¿Sí? Vamos a usar el paradigma declarativo, ¿sí? Y el paradigma imperativo. ¿Sí? En el paradigma declarativo, lo que nos importa es qué se debe calcular y no vamos a ir tanto en los detalles. ¿Sí? Ahí, ¿qué queremos hacer? Y punto, por ejemplo, quiero obtener el saldo de mi cuenta de ahorros. ¿Sí? Entonces, pues eso basta con hacer una consulta. ¿Qué pasa allá abajo en el sistema? Allá en las tripas de la programación, pues quién sabe, pero yo hago una pregunta y se acabó. En el esquema imperativo, aquí sí nos interesa cómo se van a hacer las operaciones. ¿Sí? Punto por punto, qué cosa se va a llevar a cabo, como una receta, por ejemplo. ¿Sí? Aquí sí entramos al detalle. Bueno, aquí lo explicamos un poco más declarativo. ¿Qué se debe calcular? Aquí nos vamos a centrar en declarar un problema mediante proposiciones o expresiones matemáticas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es abstracción matemática. Además, no existe un orden de evaluación prefijado. ¿Por qué? Porque el sistema, el programa, puede escoger qué función se hace primero. ¿Sí? ¿Cuál se hará primero? Pues la que convenga hacer primero. Aquí, por ejemplo, el control de flujo se basa más en la recursividad que en un control de flujo secuencial. Además, las variables las vamos a interpretar como definiciones. ¿Sí? Y una vez que hacemos una definición, pues esa definición no la cambiamos. ¿Sí? Y sé que suena contradictorio. Oye, pues es una variable, es algo que varía, sí. Pero aquí en el esquema funcional, indicamos que a esa variable le vamos a hacer una definición inicial y nos vamos a quedar con esa definición. ¿De acuerdo? Además, algo muy importante, no vamos a toparnos con una sentencia de asignación. ¿Sí? Es decir, el operador de igual, pues aquí vamos a evitar usarlo o, en la medida de lo posible, evitar usarlo. Si acaso, al comienzo y listo, y ya no más. Bien,
Mientras, en el esquema imperativo, por otro lado, aquí sí nos importa cómo se hacen cada paso, cómo se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener una serie de sentencias que vamos a ejecutar mediante un control explícito determinado por una secuencia o por una ramificación, una sentencia condicional, o por una iteración. Además, las variables aquí sí son celdas de memoria que van a estar cambiando constantemente su valor de acuerdo a las expresiones que nosotros tengamos en nuestro programa. ¿Sí? Y el valor de esas variables va a representar el estado de un programa. Ojo, ojo. Entonces, el estado de un programa es el valor que tienen sus variables en un momento dado. Es como una fotografía. Tomamos una fotografía del sistema. ¿Qué va a arrojar esa fotografía? El valor, el contenido de las variables que estemos usando. Bien, y aquí la sentencia principal, en contraste con el esquema declarativo, es precisamente la asignación, porque la asignación es lo que hace que el estado del programa cambie. Y desde luego aquí, pues, está basado esto en procedimientos, en algoritmos. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas hasta aquí? Bueno, el paradigma imperativo está definitivamente asociado a la arquitectura de la computadora. ¿Sí? Recordemos, allá en los 50s, John von Neumann propuso este esquema que estamos viendo ahí, donde tanto el programa como los datos que usa un programa están alojados en memoria. Y alguien se encarga de subir el programa a memoria y lo llevamos a ejecución. En contraste con las computadoras que había en ese tiempo, donde una computadora solamente servía para hacer una cosa y ya. Querías hacer otra función, otra operación, tenías que alambrar con una serie de cables y una serie de interruptores el nuevo programa. O sea, era toda una pachanga, ¿sí? Y von Neumann propuso esta arquitectura que se sigue usando todavía. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, esas instrucciones que están en memoria para ser ejecutadas se basan en el esquema imperativo. Recuerden, imperativo significa hacer algo, dar una orden para ejecutar algo. Imperativo, ¿sí? Bien. Características de esta arquitectura von Neumann, bueno, la ejecución secuencial de instrucciones, el uso de variables que representan ubicaciones de memoria y el uso de asignaciones para cambiar los valores de las variables. ¿De acuerdo? Bueno, también hablamos de unas subdivisiones del paradigma imperativo, ¿sí? Estos ya los conocen ustedes, el paradigma modular, el paradigma procedural y el paradigma de programación estructurada. Los tres paradigmas los maneja el lenguaje C, Pascal también, Fortran, por ejemplo, ¿ok? El paradigma modular, dijimos, se basa en la propuesta de que si dividimos, vamos a vencer. Es decir, una operación compleja se divide en operaciones más simples, ¿sí? Lo vamos dividiendo en operaciones más simples, de modo que cuando ya nos queda la última operación es sumamente sencilla. Eso ayuda a resolver un problema complejo. El paradigma procedural, pues orientado a procedimientos, como lo hace el lenguaje C. Ahí en el lenguaje C, por un lado van los procedimientos y por otro lado van los datos. No hay una cohesión, a diferencia de la programación orientada a objetos, que ya veremos. Y el paradigma de programación estructurada, que incorpora el teorema fundamental de la programación estructurada, que dice que podemos hacer cualquier programa con tres estructuras de control, que son la secuencial, la selección y la iteración. Cualquier cosa la podemos programar con esas tres estructuras. Se prohíbe el uso de GoTo, ¿por qué? Porque rompe la estructura de un programa, genera mucho caos y muchos problemas. Aunque el lenguaje C permita esa sentencia, no debemos usarla. Bien.
Dentro del paradigma declarativo también hablamos de dos paradigmas que se desprenden de ahí. Es el paradigma funcional y el paradigma lógico, ¿sí? El paradigma funcional, pues, como su nombre lo dice, están ahí incorporadas funciones matemáticas. Es decir, funciones que reciben como argumentos otras funciones. Interesante, ¿no? Una función que recibe como argumento una función. O una función que devuelve otra función. ¿De acuerdo? Entonces, mediante funciones, nosotros vamos organizando nuestro programa. Eso es muy rápido, es muy abstracto, hace un código más compacto y menos propenso a errores. ¿Ok? Eso es importante. El otro paradigma que se desprende del paradigma declarativo es el paradigma lógico, que está basado en la lógica simbólica, en predicados, proposiciones que nosotros podemos calificar de verdaderas o falsas. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, estos paradigmas son matemáticos. ¿Ok? Bueno, todos ustedes aman las matemáticas y bueno, pues se van a sentir como peces en el agua con este paradigma. Bien, continuando con nuestro paradigma declarativo, pues tenemos, como decíamos, varios paradigmas que se desprenden de ahí. El paradigma funcional que ven ustedes arriba a la izquierda, vean, tenemos una función que se llama fmap y hay 4 puntos. Esos 4 puntos, función que esa función tiene como argumento a otra función que hace una suma, ¿sí? Da como resultado un valor que va a ser usado por otra función A, que da otro resultado que va a ser por otra función B. ¿De acuerdo? Entonces, vean, en un solo renglón estamos usando una serie de funciones. Ya platicaremos de eso, ahora que entremos a Haskell, ya a detalle. Otro de los paradigmas declarativos es el paradigma de programación reactiva, ¿sí? En este paradigma, nosotros vamos haciendo una serie de pasos y esperando que ese paso pues, se resuelva, que tenga una respuesta, ¿sí? Como el workflow, si han oído hablar del workflow, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una compra por internet, se genera una orden de compra, eso manda un mensaje al almacén, se selecciona la pieza, se agrupa para ser entregada, se mete al transporte, se traza una ruta de entrega, etcétera, ¿sí? Entonces, son una serie de pasos que se van dando. El paradigma lógico está basado en una base de datos, no es una base de datos relacional, es una base de datos de predicados, proposiciones, que son ciertas o falsas. Con base en esa base de información, nosotros podemos hacer preguntas y el sistema es capaz de hacer inferencias, es decir, a partir de estos postulados de la base que programamos, el sistema es capaz de hacer inferencias o conclusiones, análisis, ¿de acuerdo? Con base a la lógica matemática. Bueno, y aquí tenemos un esquema de los paradigmas. Ahí tenemos entonces, vean, los dos, el imperativo y el declarativo. ¿Okay? Los tenemos ahí en la parte superior derecha. Aquí está. Y en el imperativo tenemos, ya lo comentamos, el modular, estructurado y modular, estructurado y procedimental. Mientras que en el imperativo se desprenden otros esquemas que vemos ahí. Es lo que acabamos de platicar, funcional, lógico y reactivo. Bien, aquí también, vean, tenemos otros paradigmas que están ahí como sueltos. Sí, esos que están sueltos no están conectados al imperativo o al declarativo. Sin embargo, toman elementos tanto del declarativo como del imperativo.
¿sí? Tampoco son así independientes o puros, ¿no? Por ejemplo, el paradigma orientado a objetos tiene fundamentos de paradigma imperativo. ¿Sí? Ahí hay sentencias que modifican el estado del programa. El paradigma orientado a eventos va a estar esperando precisamente un evento del teclado, del mouse o a una entrada de alguna otra computadora que esté esperando nuestro programa para continuar con su ejecución. La programación genérica pues, establece una serie de declaraciones que nos van a hacer un programa mucho más compacto, sintetizado, utiliza mucho esto que se llama las macros, etcétera. Bueno, entonces ahí tenemos un esquema, la programación concurrente que ven ahí, de colores así como arcoíris, no sé si sea LGBT, quién sabe, pero esa programación concurrente está orientada o está basada en procesos. Los procesos están compitiendo por el procesador, se pelean por ganar el procesador. Sí, y hay unos procesos pues más gandallos que otros que se quieren apropiar y quieren que se ejecute ese código. Hay una serie de sentencias primitivas para sincronizar procesos, para comunicar procesos. Es muy interesante esta programación. Esta la van a ver en sistemas que manejan múltiples variables y donde ocurren muchas cosas, por ejemplo, en un avión, en una nave espacial, en una petroquímica, en una planta nuclear. Ahí van a ver la programación concurrente. Bien, preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿No hay? Allá en línea, ¿no hay preguntas, jóvenes? No, todo bien. Bueno, vamos entonces a echar un vistazo al paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Características esenciales, principales de estos paradigmas. En la unidad número 2, ya vamos a entrar a detalle con programación orientada a objetos. Bueno, alguien que me ayude a leer aquí, por favor, esta lámina en voz alta. Aquí de los que están presentes, por favor. Adelante. Bueno, ya atrás te ganaron. Adelante, por favor. Voz alta. Paradigma orientado a objetos. El paradigma orientado a objetos, OO, ha adquirido una enorme importancia en los últimos 20 años. Los lenguajes OO permiten a los programadores escribir código reutilizable que funciona de una manera que imita el comportamiento de los objetos en el mundo real. Los programadores pueden usar su intuición natural sobre el mundo para comprender el comportamiento de un programa y construir un código apropiado. En cierto sentido, el paradigma OO es una extensión del paradigma imperativo, en el sentido de que se basa principalmente en la misma ejecución secuencial con un conjunto cambiante de ubicaciones de memoria. Particularmente en la implementación de objetos, la diferencia es que los programas resultantes consisten en una gran cantidad de piezas muy pequeñas, cuyas interacciones se controlan cuidadosamente y sin embargo se cambian fácilmente. Bien, gracias. Tú mismo, por favor, termina de leer, por favor, esos dos. Además, en un nivel más alto de abstracción, la interacción entre objetos a través del paso del mensaje puede correlacionarse muy bien con la colaboración de procesadores paralelos, cada uno con su propia área de memoria. El paradigma orientado a objetos se ha convertido esencialmente en un nuevo estándar, tanto como fue lo cuenta. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Rogelio. Rogelio, gracias. Bien, entonces, esto es interesante, este comentario de que este paradigma de objetos trabaja muy bien en esquemas de computación paralela. Java soporta aplicaciones en varias computadoras. ¿Sí? Parece que a partir de la versión 9 o 10 ya soporta eso. Podemos escribir un programa que se ejecute en varias computadoras a la vez. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, bien, continuamos. Tenemos otra serie de paradigmas, bueno, ya los expliqué.
programación de todo objetos, sobre todo eventos, estructurada, modular, etcétera. También tenemos paradigmas asociados a la concurrencia y a los sistemas de tipado. Bueno, ya también hablé de la concurrencia, programación concurrente. Bien, y aquí tenemos una serie de referencias bibliográficas, ¿sí? De aquí saqué esta presentación. Entonces, pues ustedes pueden revisar esos libros si quieren ir más a fondo. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Si no hay preguntas. Permítanme. Vamos a ver la segunda presentación. Ya la siguiente presentación la tienen ya también ahí. Bien, entramos a ver entonces el paradigma funcional. ¿Sí están viendo ya la presentación? Jóvenes, ¿están viendo la presentación que están en línea? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, empezamos entonces con nuestro paradigma de la programación funcional. Vamos a verlo más a detalle, vamos a ver también aspectos teóricos y después, terminado este capítulo, entramos con la programación Haskell. Entonces, la tarea consiste en que ustedes instalen el lenguaje de programación Haskell en su computadora. ¿Sí? Haskell se puede instalar en Windows, en Mac y en Linux. ¿Sí? Lo que no he visto es si también lo pueden instalar en su celular, en Android. Hay que checarlo, ¿sí? Porque yo sé que es problemático traer la computadora aquí a clase, ¿sí? Hay una plataforma en línea. Hablamos, por favor. Hay una plataforma en línea donde podemos programar en Haskell. Ok, también, sí, hay una plataforma en línea, puedes escribir el programa y te da la respuesta, es un intérprete. Está bien, también eso. Bueno, entonces lo que les voy a pedir es que ya vayan viendo, yo creo que para el viernes a lo mejor ya empezamos a programar, ¿sí? Ok, quizás ya para el viernes empezamos a programar. Entonces, pues hay tutoriales ahí en la red para la instalación de Haskell. ¿Sí? Échenle un vistazo, por favor.
sobre todo para los que están aquí en presencial, para que vayamos haciendo los programas y ustedes los hagan ahí en su dispositivo, el que traigan. ¿De acuerdo? Pues ustedes que están en casa, pues ahí tienen la computadora y pues lo pueden hacer sin problema. Pero bueno, ya vayan viendo por favor la instalación. Pueden usar un sistema integrado de desarrollo o un IDE y lo pueden asociar a Haskell y también lo pueden asociar a Java y también a Python, ¿sí? Visual Studio Code, pues es muy usado ahora. Yo voy a usar un editor y voy a hacerlo en línea, usando una terminal, ¿ok? Pero si quieren hacerlo así, si no están familiarizados con los IDEs, bueno, así lo voy a hacer, la manera más sencilla. Si ustedes quieren usarlo con un IDE, bueno, está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Es decisión de ustedes. Bueno. Bien, entonces, continuamos en la programación funcional. Aquí en la programación funcional, los programas van a estar constituidos por funciones, ¿sí? Las funciones se convierten en programas. Eso es interesante. Bueno, aquí nos dice un programa específico, ¿sí? Sí lo sabemos. Ahí tiene una imagen. Programación funcional, nos vamos a orientar más en el cómo, mejor dicho, aquí vamos a orientarnos más en el qué queremos hacer, ¿sí? Y va a pasar, el cómo va a pasar a un segundo término, ¿ok? Eso es lo que buscamos. Sí, entonces, desde este punto de vista, un programa es esencialmente equivalente a una función matemática. Si partimos del hecho de que un programa tiene una entrada, hay un procesamiento y nos da una salida, pues nada nos impide hacer la comparación y decir que una función es como un programa. Bien, ¿qué cosa es una función? ¿Se acuerdan de una función? Pues una función es una regla que asocia para cada valor de x, de un conjunto de x mayúscula, las abscisas, un único valor para el conjunto de valores del eje y, ¿de acuerdo? En matemáticas usamos la terminología que tenemos ahí. Y es una función de x. ¿Ok? Bueno, eso ya lo saben. También podemos usar la terminología que está abajo. F, dos puntos, x, una flechita y y. Eso quiere decir que tenemos una función donde x se mapea a y. ¿Ok? Esa flecha la podemos ver como mapeo. ¿Ok? Bueno, recuerden datos, al conjunto X se le denomina dominio de F y al conjunto de Y se le denomina rango. ¿Ok? La X, en la función de X, representa cualquier valor en X. ¿De acuerdo? Y se le denomina la variable independiente y la Y, que va a tomar un valor en función de esa X, le vamos a denominar variable independiente. Bueno, esto ya lo saben. Algunas veces F no está definida para todas las X, en el conjunto X mayúscula, en cuyo caso se denomina función parcial. Si está definida en todas las X del conjunto X mayúscula, decimos que es una función total. Sí, bueno, eso ya lo saben, es nada más para recordar. Bien, alguien que me ayude allá, los que están en línea, por favor, que lea esta lámina, jóvenes que están allá. ¿Quién me ayuda a leer esto?
voz alta. Yo, profe. Ok, dice programa como funciones. Los programas, procedimientos y funciones en un lenguaje de programación se pueden representar Adelante, mediante... por favor. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, estamos escuchando. Ok. Bueno, inicio otra vez. Programas como funciones. Los programas, procedimientos y funciones en lenguajes de programación se pueden representar mediante el concepto matemático de una función. En el caso de un programa, X representa la entrada, mientras que Y representa la salida. En el caso de un procedimiento o función, X representa los parámetros, mientras que Y representa los valores devueltos. En cualquier caso, podemos referirnos a X como entrada e Y como salida. Por tanto, la visión funcional de la programación no distingue entre un programa, un procedimiento y una función. Sin embargo, siempre hace una distinción entre valores de entrada y salida. Bien, gracias. Gracias. Bueno, entonces, aquí está lo que hemos comentado. No vamos a hacer distinción entre un programa y una función, ¿sí? En que la función tiene parámetros de entrada y valores devueltos. Los podemos interpretar como la entrada y salida de un programa, ¿sí? De la misma manera como lo acaba de leer su compañero. ¿Ok? Bueno. Bien. Vamos entonces a empezar a ver, a dilucidar este esquema, ¿sí? En la tabla que estamos haciendo una comparación, ¿sí? De las funciones, lenguajes de programación imperativo y las funciones en matemáticas. Aquí queremos irnos a la matemática pura, tal como la conocemos, y del lado izquierdo, pues, como en un lenguaje de programación imperativo. Bien, cuando nosotros queremos usar funciones en un lenguaje de programación, por ejemplo C, tenemos que definir la función, ¿sí? Esta definición describe cómo se calcula un valor utilizando parámetros formales, ¿ok? Ahí está, por ejemplo, la función square, cuadrado, ¿sí? Va a tener un argumento de entrada tipo double y va a devolver un argumento de tipo double también, y ahí está la operación que se hace, ¿sí? Eso es lo que se devuelve. Esa es la definición de la función. Para usar esa función nosotros tenemos que invocarla. Y para invocarla, entonces, nosotros vamos a usar parámetros reales, o sea, valores concretos ya. Sí, valores que pueden ser una constante. Sí, ahí estamos usando la función square. Le estamos pasando un valor, un parámetro alto. Y así usamos entonces nuestra abstracción. No siempre distinguimos claramente un parámetro y una variable, como si lo hacemos ya en el programa, ¿sí? En cambio, el término variable independiente se usa a menudo como parámetro, ¿sí? Entonces, en matemáticas, a nuestra función la podemos definir de la manera en que estamos viendo ahí, ¿sí? Y al aplicar la función, entonces va a representar un valor real, ¿ok? Desde luego, aquí en matemáticas no estamos declarando un tipo de dato, no estamos declarando un valor de retorno, no estamos haciendo nada de eso, ¿sí? Es nada más la parte matemática. Entonces, esto es más compacto, es más directo. Bien, entonces, aquí en la programación imperativa, ¿qué es lo que más se usa? ¿Cuál es la característica fundamental?
Pues es precisamente modificar los contenidos de memoria mediante una expresión. ¿Sí? Y en esa expresión vamos a usar el operador de asignamiento. ¿Ok? Por ejemplo, x es igual a 5, el código de la memoria va a adquirir el valor de 6. X es igual a x más 1. X tenía el valor de 5 más 1, ahora x tendrá un valor de 6. ¿De acuerdo? Esto es la característica fundamental del esquema imperativo. Mientras que en la programación funcional, una variable está unida a un valor, no a una localidad de memoria. ¿Sí? No estamos pensando, cuando hacemos matemáticas, que tenemos una computadora ahí. No estamos pensando en eso. Aunque la mayoría de los lenguajes de programación funcional conservan alguna noción de asignación, es posible crear un programa funcional puro, es decir, uno que adopte un enfoque estrictamente matemático de las variables. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Vamos a escribir las funciones tal cual y vamos a obtener los resultados. ¿Okay? Bien, preguntas hasta aquí, ¿dudas? ¿Allá en línea no hay dudas? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, pero por mi parte no hay dudas. Bien. Bueno, continuamos. ¿Quién me ayuda a leer aquí de los que está presente? La asignación en la programación funcional hace que los bucles sean imposibles, porque un bucle requiere una variable de control cuyo valor se restablece a medida que se ejecuta el bucle. Entonces, ¿cómo escribimos operaciones repetidas en forma funcional? Con recursión. Por ejemplo, podemos definir un cálculo de máximo común divisor en lenguaje C usando tanto la forma imperativa como la funcional, con base en el algoritmo de Euclides. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Brenda, gracias, Brenda. Bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ver el algoritmo de Euclides en el esquema imperativo y en el esquema funcional. ¿Sí? Vamos a usar lenguaje C, pero lo que queremos es hacer la distinción. ¿Cómo pensamos las cosas de manera funcional? ¿Cómo funciones? Y cómo pensamos las cosas de manera imperativa. Bien. Este es el algoritmo de Euclides. Vamos a los cientos antes de nuestra era o antes de Cristo. Y pensar y dijo, no, pues debe de haber alguna forma de trazar un algoritmo que nos dé el máximo común divisor de dos números. ¿Ok? Bueno, a ver, voy a dejar eso ahí, esa lámina ahí, en 5 minutos, estudienla y a ver quién me la explica. ¿Quién me explica esta lámina? Vamos a dar un tiempo. Pero ya está, ya vamos a checar esto. Pueden usar ahí un papel o un editor, los que están allá en línea, o si quieren pasar aquí al pizarrón, los que están aquí, jóvenes que están en el esquema presencial, pasar al pizarrón y poner un ejemplo para ver si esto funciona. Tenemos esta imagen y tenemos la siguiente. Este esquema usa la parte imperativa. ¿Por qué usa la parte imperativa? Por las flechas que tenemos ahí. Las flechas que tenemos ahí, por ejemplo, aquí al comienzo, le dice a se le va a asignar el valor de entrada y a B se le va a asignar el valor de la entrada número 2. Es decir, son los datos de entrada, son los datos que tenemos acá para el A y el B de la función. Máximo común denominador tiene dos argumentos, A y B. Bueno, A y B son las entradas que están aquí, A y B. La flecha que apunta hacia la izquierda es una asignación, por lo tanto, es programación imperativa. ¿Sí? Aquí entra, hace algo. Acá, donde dice resto, este bloque que tiene resto, estamos invocando a este método que dice resto. Se invoca este método y aquí está
lo que retorna nuestro método. Lo que retorna nuestro método se asigna a la variable C. ¿De acuerdo? Y bueno, y ahí pasan otras cosas, pero es lo que quiero que me expliquen. Entonces, aquí está en general el algoritmo y aquí está en detalle utilizando diagramas de flujo para el esquema imperativo. Bueno, quiero, por favor, que lo estudien estas dos láminas, tanto aquí los que están jóvenes aquí y los que están allá en línea. Pueden, repito, papel, lápiz y papel, y decirme si eso funciona y hacer un ejemplo, ¿sí? Y explicarlo. Bien, no puedo decir ahorita que trabajen en equipo por las restricciones que tenemos, pero cada quien, por favor, hágalo y a ver, quiero un voluntario, una voluntaria que me explique esto, para que no se haga tan aburrido. Bien, vamos a dar entonces un tiempo. Dale, manos a la obra, por favor. Aquí presencial, si requieren que me cambie a la siguiente lámina, me dicen. ¿Ok? O me regreso. ¿Sí? Allá en línea, pues ustedes pueden descargar la presentación. Ah, pues aquí también la pueden descargar en sus dispositivos y pues avanzar o retroceder. ¿Ok? Bueno, manos a la obra, por favor, los quiero ver trabajando. Ya estamos en programación imperativa y funcional.
¿Cuánto ya está en aquí? No me digas que aquí. Espera. Tengo un libro de 10. A la vez yo te amo. Pues si quieres vamos después de los 12. Dijiste que es. Dijiste que de verdad, bueno, no. De verdad.
No, porque hoy no tiene clase. Por favor. Vamos a empezar. Media horita, Bueno, ¿quién ya tiene algo? ¿Quién ya lo hizo? Adelante, por favor, pasa al pizarrón, sí. ¿Quiere que haga, o sea, que explique esto y que haga el ejemplo? ¿O que haga el Sí, ejemplo? que ilustres que sí funciona. Ahorita te doy ¿Qué tienes? ¿Computadores? Por favor. Donde A es igual a 20, B es igual a 9. Entonces, como lo dicta la estructura, la de flujo, me basé más en la de flujo. Entonces, dicta que, pues, primero se tiene que hacer el resto de A y B. Yo lo expresé como A módulo de B, que, pues, en sí esto es igual a 20 módulo de 9, y se resta hasta que B sea, la resta sea mayor que A. Entonces 20 menos 9, 11, 11 menos 9, 2. Entonces esto es igual a 2. Y la estructura nos dice que se tiene que comparar C. Bueno, este es igual a C. Se asigna a C. C es diferente de 0. Por lo tanto, se sigue con el flujo, el cual dice que tenemos que asignar A a lo que antes era B, que es 9, B a lo que es ahora C, 2, y después de esto se vuelve a iniciar la estructura, haciendo pues el módulo de A entre B. Ya en este caso pues solamente voy a escribir el resultado, que es 1, y se asigna a C. 5 se compara otra vez C a si es igual a 0, lo cual indica que el resto es 0, pero no lo es. Entonces vemos que C es diferente de 0, por lo tanto asignamos A a lo que antes era B, que es 2, B a lo que ahora es C, que es 1. Y pues ya esta es la última iteración, digamos, donde ya sea módulo de B igual a 0, porque 2 entre 1 pues da 2. Entonces esto se asigna a C, se compara, finalmente si es igual a 0, entonces se regresa B al final. Entonces B, el máximo común divisor de 29 es 1. Y 29, sí, no hay. En realidad no hay, es 1. Es el mismo número. Sí. Ok, muy bien, ¿cuál es tu nombre? Héctor. ¿Héctor? Sí. Bien, Héctor, gracias. Bien, ¿alguien que esté allá en línea, alguien lo resolvió? ¿Ya comprobaron que sí funciona? Jóvenes que están en línea, ¿alguien lo hizo? Nadie. Bueno, yo les quiero poner aquí un ejemplo
Permítanme, voy a correr el programa. Bueno, les quiero poner aquí el ejemplo. Yo lo hice con A igual a 12 y B igual a 8. Permítanme, allá los están en línea. A ver, alguien está respondiendo aquí. Ok, José Miguel hizo un comentario aquí. Gracias, José Miguel, para programar en Haskell. Me imagino que esto es en línea, ¿no? José Miguel. José Miguel, ¿estás ahí? Sí, profe, es en línea. De hecho, yo ocupé Replit para un proyecto de estructura de datos en C. También se puede programar ahí en C. Muy bien, gracias, José Miguel. Sí, es lo que decía acá también su compañero. Muy bien. De la función resto, tal como está allí en el diagrama de flujo. Su compañero aquí, en modo presencial, usó el módulo, es lo mismo. Es más sintetizado con el módulo. ¿Sí? Aquí se hacen una serie de restas. Aquí primero pasamos el 12 y el 8. 12 es mayor o igual que 8. Entramos a esta iteración. Hacemos la resta. ¿Sí? Hasta que el valor de A sea, mientras que el valor de A sea mayor o igual que el de B, hacemos la iteración. Cuando no, entonces salimos. Entonces aquí salimos con un 4. Volvemos a entrar a iterar. Se hace el intercambio de A con B. Volvemos a entrar al resto. Se hace otra vez la diferencia. Estas diferencias son las que hizo su compañero aquí con el módulo. Volvemos a hacer la resta, quedamos A con 4, se hacen los intercambios, y así sucesivamente hasta que la última salida es 4, y el 4 entonces es el máximo común divisor. Bueno, esto es aplicando A con 12 y B con 8. ¿Sí? El algoritmo sí funciona. Bueno, ¿a qué queremos llegar? El algoritmo que acabamos. Bien, lo que tenemos entonces es un esquema imperativo, pero también este esquema imperativo lo podemos reescribir en el esquema funcional. Vean. Ya vimos el algoritmo. Ahora vean, estamos en lenguaje C. Ahí estamos en lenguaje C. Del lado izquierdo de la pantalla, ustedes tienen este algoritmo. Bueno,
con algunas... No, ahí está el módulo que usó aquí su compañero y también está indicado en nuestro algoritmo. Ahí está el módulo, ¿sí? Ahí están los iteradores, los intercambios que se hacen y demás. Hasta que obtenemos ya la salida. Este es el esquema imperativo de la izquierda. El operador la Z módulo de Y. Esta es la sentencia que va a modificar el estado del programa de la variable Y. Y también abajo, cuando hacemos Z es igual a T. ¿Sí? Además, tenemos un iterador, un while. Y el iterador va a preguntar por una condición de la variable Y. Mientras que Y sea diferente de 0, vamos a entrar al iterador. ¿De acuerdo? Entonces, esto es 100% imperativo. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Podemos hacer el esquema funcional aún usando lenguaje C? Sí. La idea es esta. Lo que está del lado derecho es el mismo programa, pero utilizando recursividad. Vean. Y no hay, allí no hay ningún iterador. Tampoco hay un operador de asignamiento. ¿Sí lo ven? Entonces, aunque estamos en lenguaje C, y lenguaje C es imperativo, estamos usando la representación funcional, que se asemeja a la función que tenemos en la parte inferior. La parte inferior es la matemática. Estamos definiendo la función GCD, que es tener el máximo común denominador, con dos variables de entrada. ¿Sí? Entonces, si U, la función da como resultado U, si D es igual a 0. Y en otro caso, se vuelve a llamar la función, pero el segundo argumento se va a modificar porque vamos a pasar el módulo. ¿De acuerdo? Entonces, a esto es a lo que queremos llegar. ¿Qué les gusta más? ¿El esquema imperativo o el esquema funcional que tenemos aquí en lenguaje C? ¿Cuál les gusta más? ¿Lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha? No tiene que responder la derecha, ya sé que estamos impresionados. No tiene que, o sea, sinceramente, ¿qué se entiende más o qué les gusta más? ¿Ah? A mí derecha porque es más corto, solo que a veces me cuesta un poco como crear la idea. O sea, mi cerebro es como, piensa más fácil la solución en imperativo, es más práctico en funcional, porque luego, si requieres esta función en otras cosas, pues ya no tienes que volver a escribirla, ya la tienes. Entonces... Exacto. Bien, Brenda. Sí, del lado derecho, el esquema funcional es más compacto. El código es más compacto. Esto sí es evidente. ¿Sí? Sí requiere más trabajo intelectual, o porque es un nivel de abstracción, porque es una función que se llama a sí misma. O sea, que estás imaginando cómo se llama a sí misma y imaginar también cuál va a ser el final de esa recursividad. Pero una vez que comprendemos ese concepto, pues se hace fácil, porque del lado izquierdo, vea todas estas asignaciones, hasta dice, sí, pues flojera me da ver todo ese código, ¿no? Y hasta meterse y tratar de dilucidar. Y el exponente B. ¿Ok? Y está imperativo, ¿sí? Bueno, la pregunta es, ¿cómo sería esto en el esquema funcional? También en lenguaje C. Y lo siguiente, también, la siguiente función del lenguaje C devuelve el entero mayor de una lista de enteros ingresadas por el usuario a través del teclado. ¿Cuál sería el esquema funcional? Bueno, pueden hacerlo también, en vez de dar elemento por elemento, pueden usar un arreglo como entrada.
¿Ok? Y para este ya más complejo, las versiones de Quicksort y Mergesort. ¿Vieron Quicksort y Mergesort en las estructuras de datos? ¿Sí los vieron? Bueno, ¿cómo serían esos algoritmos? O yo les recomiendo más que, bueno, si están aquí, pues, pero ya para la práctica número 1, la práctica número 1 va a ser un programa en Haskell, ¿sí? Una aplicación en Haskell que ustedes quieran, lo que ustedes quieran hacer. Yo les voy a dar unos apuntes de Haskell, unas presentaciones y también les voy a dar unos códigos de Haskell para que puedan partir de ahí. ¿Ok? Bueno, bien jóvenes, ¿preguntas? ¿No hay? ¿Allá en línea preguntas? Profe, yo, se cortó un poco, un poco cuando fue lo de los ejercicios. ¿Dijo algo de los ejercicios? Ah, los ejercicios. Sí, en los ejercicios, lo que estoy comentando es que, permítanme. En los ejercicios hay que resolver, no son para, ¿sí? Tenemos a los ejercicios, están en lenguaje C. ¿Sí están viendo la presentación? Apenas había vuelto a acordar. No, a ver. No puedo. Puedo componer. ¿No? Sí. Nos vemos jóvenes. Hasta mañana. Chao. Bueno, tenemos estos programas que utilizan el esquema imperativo. Y lo que queremos es pasar esto al esquema funcional dentro del lenguaje C. Si quieren usar Java, pueden usar Java, ¿sí? No son para entregar, es nada más para desarrollar esta característica de programación funcional. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno. Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana si no hay más preguntas. Gracias, maestro. Hasta Mañana, mañana. profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos. Chao. Buenas tardes. Chao. Nos vemos.